Pues voy a hacer una herrada. Estas se solían hacer aquí en Navarra para el Valle Roncal, el Valle Salazar, en la parte de Aragón para Verdún, todo eso se solían hacer. Para ir a la fuente las ponían en la cabeza con unas roscas de trapo que llevaban, y claro, según la categoría de la casa, pues era de más valor o menos valor. Nicolás Navallas va a hacer una herrada y empieza por preparar cada una de las piezas que la componen. Para ello, sirviéndose de las plantillas, marca las medidas exactas en una chapa de hoja de lata. Ahora esto, con el compás, le hacemos una marca que ha de ser, a la hora de soldar, lo que ha de montar uno con el otro. Pero antes de soldar, Nicolás el hojalatero va a preparar unas varillas de plomo mezclado con estaño. Pues lo vamos a mezclar con plomo porque así no se puede trabajar. Igual para el zinc que para la hoja de lata, que para el cobre, para el latón, tiene que llevar una mezcla de estaño con plomo. Si no, pues es imposible trabajar. Esto es plomo, pero esto no sirve para nada. Esto no vale para estañar ni nada, ¿entiendes? Y ahora le echamos estaño puro, que es el que canta, que digo yo. La cantidad de estaño por cada 100 gramos de plomo puede ser del 33% o del 50%, según el tipo de soldadura para el que se vaya a utilizar. Pero nosotros ya con la práctica lo mezclabas y no fallabas nunca, ¿entiendes? Sabías si era de 33 o de 50, la misma práctica te lo... Y ahora el líquido, y si ves, está sucio, ¿ves? La resina, pues ves, va limpiando, ¿ves? Va apartando la escoria de... Mira qué brillante sale, ¿no ves? Con todo negro que estaba. ¿Ves cómo va cambiando? ¿Ves el color? Sí, ¿ves? El brillo incluso. Te indica más la práctica que ¿entiendes? La práctica ya te indica que esto ya está para usarlo, para allá, ¿ves? Sin embargo, mira, ¿ves cómo se notan todas las... Este ya puedes trabajar con él, el cobre, el zinc, la hoja de lata, todo puedes trabajar con este. Sobre la bigornia, nuestro amigo el hojalatero va dando la forma troncocónica al cuerpo de la herrada. Bueno, pues ahora con esta raya que hemos hecho, pues ya nos indica lo que tenemos que montar. Con una piedra de sal amoníaco limpia la boca del soldador antes de utilizarlo. ¿Ves? Tiene que estar la boca completamente limpia, con baño de estaño. Para que el estaño se fije bien en la hoja de lata, Nicolás debe aplicar en la zona de soldadura ácido clorhídrico rebajado. El proceso de soldar consiste en derretir el estaño sobre la juntura con el soldador y extenderlo en toda la abertura para evitar que se pasen los líquidos que va a contener la herrada. Una vez soldada la juntura, Nicolás repasa la forma del cuerpo en la bigornia. Otra pieza de la herrada es el fondo. Con el compás, Nicolás toma la medida y corta la hoja de lata. Después de marcar otro círculo paralelo, comprueba que el fondo se ajuste perfectamente al cuerpo. Bueno, ahora cambiamos eso por la uña. Esto se llama la uña. Para hacer la pestaña, el hojalatero ha cambiado la bigornia por la uña y golpeando con el mazo va dando forma al fondo. Bueno, pues ahora vamos a ajustar el fondo. Le echamos un punto y así vamos más. A golpes de martillo, Nicolás va ajustando la pestaña del fondo a la vez que lo fija con puntos de soldadura.
El proceso de soldar se vuelve a repetir. Después de poner el ácido rebajado en la juntura, Nicolás va derritiendo la barra de plomo y estaño que él mismo ha preparado. La soldadura debe estar perfecta, pues el recipiente es para contener líquidos y no se debe pasar. Pues voy a probar a ver si se va, para rectificar si tiene algún poro. Bueno, parece que la cosa, para ser primera vez, ya vale. Una vez que ha marcado el doble de la boca, el hojalatero lo va curvando a golpe de mazo. Para este trabajo debe sustituir la uña por la trancha. Esto se llama la trancha. Los jóvenes ya no saben ni cómo se llama esto. Esto es para coger los bordes a escuadra, digamos, en canto vivo, ¿eh? Para ganarle un poco. Pues ahora hay que empezar con los aros de latón. En el trabajo de hacer una herrada, todos los procesos son similares. Ahora, Nicolás sustituye la chapa de hoja de lata por la de latón. Sobre una plancha de plomo, Nicolás va combando una de las tiras de latón que servirá para refuerzo de la boca de la herrada. Esto le da un poco de fuerza a la boca, digamos, ¿eh? A la vez que le ha dado la forma de aro, este artesano ha aprovechado la maleabilidad del latón para abombar la pieza dándole un pequeño relieve. Estañador y paragüero. Antes los estañadores de las calles eran paragüeros. Pues todo este estaño ahora, con esta escofina, pues hay que quitarlo, todas las rebabas, ¿ves? ¿Eh? Y después con la rasqueta, pues sí, y para que no se note el estaño de... ¿eh? ¿Ves? Va quedando, ¿eh? Perfecto. Pues ahora marcaremos con el compás para poder volver con la trancha. Para que tenga consistencia, le doy 2 vueltas a la misma chapa. Ahora es una y ahora voy a dar la segunda. Estos son los refuerzos de las asas. Con unas tiras de latón, nuestro amigo el hojalatero deja preparadas las asas de la herrada. Nicolás ya ha colocado las asas. Para hacer el borde de la tapa o cerquillo, vuelve a cortar una tira de latón y la ajusta a la boca de la herrada.
El mazo siempre iguala un poco más que los martillazos pequeños, ¿eh? Siempre iguala más. ¿Ves? Ahora esto como se ha convertido con un... ¿eh? Y este es el que nos va a sujetar la tapa, ¿eh? Mira, ahora vamos a poner la tapa que va a ser acombada. Pero estas chapas es muy agria, que llamamos nosotros, agria. O sea que esto yo ahora la voy a coger en el plomo y es muy rebelde para hacerle el acombado. Por lo tanto, le tengo que hacer perder esa dureza y la voy a quemar con la candileja y meterla al agua. Y así se vuelve más maleable, más para poder trabajarla. ¿Entiendes? ¿Eh? Ahora podemos hacer lo que queramos con ella. Sobre una pieza de plomo, con el martillo de combar, Nicolás empieza a dar la forma abombada a la tapa. Con la terminación de la tapa, la herrada queda preparada para su función, es decir, para recoger el agua en la fuente y transportarla hasta la casa. Pero para dejar terminado su trabajo, Nicolás repasa las soldaduras con una pequeña lima y da brillo a la superficie con un estropajo. Yo creo que esto ha tocado su fin. ¿Eh? Han quedado atrás aquellos tiempos de posguerra en los que los metales que utilizaban los hojalateros estaban racionados y, además de la pericia en su oficio, debían ingeniárselas para conseguir la materia prima de los objetos de desecho. Pero a pesar de todas aquellas dificultades que forman parte de su rica historia personal, han sido muchos y variados los útiles fabricados por Nicolás Navallas: herradas, decalitros, lecheras, aceiteras y todo tipo de vasijas para líquidos. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.